Hola, bienvenidos a esta segunda unidad del curso de pintura digital de XP-Pen. En este capítulo pintaremos un objeto de madera. Este objeto es un mortero de madera que normalmente se usa para triturar especias y otros ingredientes. Me pareció muy interesante este objeto, que si bien tiene una forma sencilla, su textura es todo un reto. Además difiere un poco de otros objetos más comunes de madera que hubiera podido escoger, pero este me pareció muy interesante. Como siempre, recuerden organizar a un lado la foto de referencia y al otro pues el archivo donde vamos a pintar, ya que ustedes pueden escoger el lado que les va mejor. En mi caso pues tengo el archivo al lado derecho, esto porque lo tengo más cerca de las herramientas y los paneles que uso normalmente. Empiezo creando una capa nueva donde rellenaré de un color base todo el boceto. Escojo este pincel que tenemos acá, es un pincel sólido completamente, es decir, que tiene una dureza muy alta y sin transparencia. Del panel de muestras voy a tomar este color, que es el que más predomina en todo este elemento. Agrando un poco el pincel y entonces comienzo a pintar, tratando de no salirme mucho de los límites del boceto. Hago primero todo el borde y relleno con bote de pintura y listo. Solo queda pulir las zonas que quedaron en blanco. No se preocupen si se salen un poco de las líneas del boceto, esto lo iremos corrigiendo más adelante. Debajo de esta capa de base creamos otra capa y la nombramos como fondo. Tomamos este tono oscuro con el pincel de aerógrafo y empezamos a pintar, tratando de cubrir todo lo blanco que hay alrededor de la base de color que ya hicimos. Lo interesante de este objeto, y lo cual también hace que sea un poco complejo, es que en su textura podemos ver muchos colores, y claramente pues iremos tomando del panel de muestras y también del panel de color. Acá podemos ver que su textura y color, si bien se ve uniforme, en verdad tiene muchas variaciones. La forma de resolver este tipo de objetos sin duda pues es por etapas, donde empezamos de lo más general a lo más particular. Le bajo la opacidad a la capa de boceto y la bloqueo, dando clic en el candadito en el panel de capas para no ir a equivocarme de pronto pintar sobre esta. Nombro la capa como base, creo una capa nueva y le hago una máscara de recorte. Ahora lo que haré será que con el pincel de aerógrafo mancharé un poco sobre todo el objeto. Lo que hago con esto es intentar hacer una base de color un poco más específica, poniendo los colores que predominan en cada zona que componen este elemento. Esta primera fase la hago con el pincel de aerógrafo porque también me ayuda a que se creen un poco los primeros volúmenes de la pintura. En esta fase de tonos generales, si bien no me pulo mucho, sí trato en lo posible de mapear muy bien los colores que son pues de acuerdo a la referencia que tenemos aquí. Recuerden que cuando estén pintando con el pincel pueden usar la tecla Alt para pasar inmediatamente a la herramienta cuentagotas y así ir tomando rápidamente muestras de color de lo que ya hemos pintado. Ahora lo que haré será pulir un poco la base de color para que quede más acorde a mi boceto. Para facilitarme las cosas, voy a desactivar la capa donde ya pinté y de esta manera solamente tendré visible la capa de color base. Recuerden que usamos pluma y con Alt vamos uniendo los puntos de ancla. Esta vez solo tomaré este fragmento del objeto. Cuando tengo listo el trazado, pues lo convierto a selección y lo invierto. Ahora con borrador y con el pincel duro que ya habíamos usado, elimino el exceso de pintura, teniendo cuidado de no borrar otras zonas de la base de color. Quitamos la selección con control más D y activamos la capa 1 y también la del fondo. Creo una capa nueva sobre la cual voy a pintar.
Pulo un poco el color de esta área con el pincel de aerógrafo. Incluso incluyo un poco de tono violeta que está presente en las sombras de este elemento. Procuro poner los volúmenes un poco más cercanos a como se encuentran en la referencia. La selección es solo para aislar esa parte del resto del objeto. Hago una nueva selección tratando de aislar esta parte del mortero. Invierto la selección y pinto esa parte pues que corresponde a lo único que vemos del interior de este mortero. Ahora cambio este pincel que será el que más vamos a usar durante la realización de este objeto. Miren que pinto teniendo un poco lejos la foto de referencia. Esto lo vimos en la unidad 1. Recuerden que es un truco para pintar de manera más rápida y poder ver mejor las generalidades, sobre todo en estas primeras etapas de nuestra pintura. Para detalles más pequeños, por supuesto, debemos usar un tamaño de pincel más pequeño. Para esto recuerden usar las ruedas diales o botones de sus pantallas o tabletas de XP Pen para agilizar esta función. Si no lo tienen configurado, les recomiendo pues que lo hagan y de esta manera van a ahorrar mucho tiempo. Invierto la selección y pinto en el área dentro de esta, empezando por el borde del mortero. Agrando la selección con la herramienta lazo. Ahora voy a empezar a pintar tratando de seguir el patrón general de la textura de este objeto. En este caso pues voy a pintar de manera vertical y como les dije anteriormente con el pincel con un tamaño pequeño. Pinto estos bordes iluminados de manera vertical. Invierto la selección nuevamente y pinto ahora por fuera. Ahora paso a esta parte de acá, tomo un tono oscuro para poner esta sombra fuerte que tenemos. Con el pincel rectangular voy a agregar unos detalles. Recuerden que este pincel lo usamos ya en la unidad 1
y es muy similar al otro circular que estoy usando. Miren que pongo detalles muy pequeños sin pulirme tanto. Ahora voy poniendo las luces y también algunas manchas de otros colores. Vamos poco a poco agregando más volúmenes. Quito la selección y ahora vamos a esta parte de acá. Hacemos el mismo procedimiento de pintar de manera vertical. Podemos desactivar la capa de boceto para que no nos interfiera con los volúmenes que estamos haciendo. Continúo pintando de manera vertical, cambio constantemente el tamaño del pincel, esto para ir abarcando otras zonas de pronto más pequeñas o más grandes del objeto. Agrego tonos de luces y de sombras para ir creando cada vez más volúmenes. Agrego unos detalles también de manera horizontal. Recuerden que vamos a seguir la dirección de la textura. Miren que las pinceladas no van juntas. Esto es para ir creando esta irregularidad que precisamente tiene este tipo de textura. Tomo tonos de los que ya tengo sobre el lienzo. Recuerden que esto lo hacemos con la tecla Alt para ir agregando cada vez más detalles. Como pueden observar, se puede decir que las pinceladas son muy rayadas, es decir, no son tan pulidas. Ahora agrego unas manchas de color naranja, que son las que vemos en la referencia y pues también están muy predominantes en este objeto de manera irregular. Voy a bosquejar esta línea de acá. Para esto uso la herramienta pluma y hago un trazado un poco más delgado y lo convierto a selección.
con el pincel de textura que ya también hemos usado, voy a poner un tono un poco oscuro acá de manera rápida. Pulo la forma nuevamente con la herramienta pluma, hago selección y relleno nuevamente. Recuerden ir guardando con control S, es muy importante que nunca se les olvide esta parte, siempre que estén avanzando vayan guardando. Continúo haciendo el mismo proceso que de hecho es lo que haremos en gran parte de esta unidad. Vamos a repetir mucho algunos procesos. Iremos pintando de manera vertical con los tonos que corresponden a cada zona del objeto. Por supuesto, esta etapa es de paciencia, tómense el tiempo necesario. Miren que la opacidad del pincel está al 100%. Lo que hago realmente para crear diferentes tonos es usar la presión del lápiz, variándola, haciendo un poco más de presión en algunas zonas y en otras pintando en otras más suaves. Esto es una gran ventaja que tienen los productos de XP que nos permiten tener muchos puntos de sensibilidad, lo cual nos facilita mucho poder hacer este tipo de trazados. Esta parte es la que más tonos oscuros tiene, por eso es que empiezo pues agregando precisamente estos tonos. Ahora bosquejo algunas zonas iluminadas y también algunos medios tonos. Miren que pinto siguiendo la forma de la textura del objeto. Eso es una clave que va a servir muchísimo para la realización de este elemento. Con un tono oscuro empiezo también a delimitar algunas zonas de sombra. Ahora tomo el tono naranja y empiezo a aplicarlo en las zonas que corresponde. No es necesario que se pulan tanto en esta primera fase, solamente necesitamos tener como una idea de dónde va cada color para más adelante ir mejorando nuestra textura. Lo bueno de este pincel es que nos permite hacer pinceladas con transparencia, lo cual nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de hacer volúmenes, porque nos es más fácil hacer transiciones de color. Pinto de acuerdo a la dirección de la textura para generar volúmenes mucho más acordes a la imagen de referencia.
Básicamente, esta parte del proceso consiste en pintar con diferentes tamaños del pincel al tiempo que vamos jugando con la presión que le hacemos al lápiz en nuestras pantallas o tabletas gráficas, procurando poner los tonos según la referencia. Casi todos los tonos los tomo del panel de color. Sin embargo, también pueden usar los que van a encontrar en el archivo de muestras que va junto con los materiales de este curso. Dejaremos hasta acá. En el siguiente capítulo continuaremos el proceso, aunque ya podemos ver un gran avance de cómo está quedando nuestro objeto. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo.